un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Una investigación del Ministerio Público y la PDI indaga traspasos por más de 8.000 millones de pesos desde el Gobierno Regional de la Araucanía a distintas empresas durante la administración anterior. La actual gestión abrió un sumario, anunció querella, habla de graves observaciones en las rendiciones. Queremos profundizar en este caso en el Diario de Cooperativa, en esta mesa de reporteros y reporteras. Estamos en contacto con el gobernador de la Araucanía, René Zaffirio. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Paula. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Cuando usted denuncia este caso, gobernador, ¿está hablando de un eventual fraude en el uso de recursos, de descontrol administrativo, de ambas cosas a la vez? A ver si podemos entenderlo bien. Hablamos de muchísimas cosas a la vez. Hablamos de un diseño ejecutado durante prácticamente 4 años en la administración anterior, orientado a transferir recursos a entidades privadas bajo el pretexto de superar las dificultades económicas por efecto de la pandemia, y que dichos recursos mayoritariamente terminan en manos de actores políticos, sus familiares o de amistades de quien a la sazón era el gobernador regional. Hablamos de Luciano Rivas. ¿Cuánto dinero se transfirió originalmente? ¿Cuánto está hoy observado y cuánto está siendo objeto de cobranza o de recuperación, gobernador? Nosotros escuchamos la cuenta pública del fiscal regional, la última, y él mencionó una cifra que son 49.000 millones de pesos que se investiga por eventuales fraudes al fisco, lavado de activos, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, etcétera. Y de esos 44.000 millones, 9.000 millones son los que han generado algunos reportajes de prensa esta semana. Son 9.000 millones que fueron transferidos desde el gobierno regional hacia la Agencia de Desarrollo Productivo de la Araucanía por la administración anterior. Y esos 9.000 millones lo estamos iniciando el proceso de recuperación. Sin embargo, es una pequeña parte del fraude, porque estamos recibiendo abundante información, por ejemplo, respecto de 21.000 millones de pesos transferidos a la Universidad Autónoma. Hay un preinforme de Contraloría que no podemos revelar por el momento hasta que no concluya el proceso por parte de la Contraloría, pero tenemos un gran problema. El mayor problema que tenemos tiene que ver con que tenemos un Ministerio Público que no investiga. Ellos, a petición de este gobernador, allanaron las dependencias de la Agencia de Desarrollo, se llevaron toda la información, pero en esa información también estaba contenido lo referido a la investigación no solo de esta red a la que he hecho referencia, sino que a la Universidad Autónoma. Y la Fiscalía Regional no investiga porque el fiscal regional es empleado también de la Universidad Autónoma. Gobernador Zaffirio, muy buenos días. Le saludo a Paula Molina. Hola Paula, buenos días. Este monto, estos 8.000 millones, ¿quedan de alguna manera entregados a discreción de quien era gobernador en ese momento de la Araucanía? Estos son fondos que surgen, entiendo, para apoyar la actividad económica, la reconstrucción la reconstrucción económica tras la pandemia. ¿Por qué o de qué manera, cuál es su sospecha respecto a por qué llegan estos montos, a dónde llegan finalmente? A ver, no se trata de sospechas, Paula, se trata de antecedentes objetivos que están documentados, que están entregados al Ministerio Público, respecto de los cuales también ha investigado la Contraloría. Sí. Lo que me refería, disculpe, es al mecanismo a partir del cual se llega a configurar estos ilícitos que se investigan. Sí, entiendo. Esos fondos eran simplemente entregados. Había acuerdos del Consejo Regional para transferir los fondos generales a
la Agencia de Desarrollo, y la Agencia de Desarrollo son corporaciones que dependen de los gobiernos regionales, pero que tienen más bien la modalidad de funcionamiento de una entidad privada. Entonces, ha sido muy complejo para nosotros reunir los antecedentes durante un año para avanzar en este proceso, porque evidentemente hemos tenido obstáculos de toda naturaleza, pero afortunadamente esto ya va emergiendo y la opinión pública se puede enterar de lo que en realidad ocurrió. Para mí el foco más importante, y quisiera poner particular énfasis en eso, Verónica, Paula, tiene que ver con que necesitamos recuperar esos recursos, porque son recursos públicos que nos permitirían mejorar muchísimo las condiciones de vida de mucha gente en la región de la Araucanía, en salud, en educación, en vivienda, en caminos, en desarrollo económico, en fin, conectividad digital. Estamos hablando solo respecto de 2 transferencias de 30.000 millones, entre los 9.000 que se transfirieron a un grupo de amistades y familiares, y 21.000 transferidos a la Universidad Autónoma, respecto de la cual, digamos, se ha rechazado también las rendiciones por no cumplir con los requisitos que se establecieron en los mismos procesos de transferencia de recursos. Paula. Sí, gobernador, usted mencionaba a entidades, a la universidad, y menciona a personas que obtienen estos recursos de manera lícita, de acuerdo a lo que se está investigando. ¿Qué aspectos en común tienen estas personas? ¿De qué manera, a quiénes se estaba beneficiando? ¿Personas con cercanía familiar, personas con cercanía política? ¿Cuál es la dinámica que tenía esta? Exactamente, los 2 casos. Cercanía familiar, cercanía política. De hecho, hay transferencias por parte, en el caso de la Universidad Autónoma, hay contratos suscritos después que se hizo la transferencia entre la Universidad Autónoma y familiares del ex gobernador. Y parlamentarios o exparlamentarios también es lo que se planteaba en la última jornada. Sí, sé dónde me quieres llevar, y te lo voy a comentar porque ya... Al mundo político, público. Finalmente, ¿no? Porque, Sí. Porque finalmente la pregunta es si usted está apuntando a una red de favorecimientos políticos o todavía no se puede afirmar en esos términos. A ver, lo que yo estoy señalando son una serie de hechos que son objetivos y documentados, como decía, que están destinados a recuperar los recursos perdidos. Y eso es complejo porque allí hay compromiso de actores relevantes de la política nacional, un exdiputado, su cónyuge, su suegro, su suegra y su cuñado. Y además un expresidente de un partido que hoy día está en el gobierno, como es el Partido Republicano, en el caso de don Alejandro Martínez, en el caso del parlamentario don Diego Paulsen, y eso está, como digo, iniciada la investigación por nosotros, con poca colaboración del Ministerio Público, por razones que explicaba, sí, pero con un gran esfuerzo que está haciendo Contraloría para poder avanzar en estos procesos, porque no puede haber impunidad, necesitamos recuperar esos recursos, y en ese proceso estamos ahora, independientemente de quiénes sean los responsables, de qué sector político pertenecieron o pertenecen. A mí, de verdad, me da exactamente lo mismo. Lo importante es que no haya impunidad por una parte, pero que además podamos recuperar los recursos y poder trabajar con esos recursos para la región. Gobernador, ¿cómo van a cobrar? Usted dice se está tratando de recuperar ese dinero. ¿Cuáles son las vías para recuperarlo? Hay vías administrativas y judiciales. Y desde el punto de vista de las acciones judiciales hay civiles y eventualmente penales. Ahora, esas son acciones que tiene que iniciar la propia Agencia de Desarrollo. Y además, los gobernadores en aquellas regiones donde existen constituidas agencias de desarrollo, cumplimos el rol de presidente del directorio de esas agencias. Y en el caso de la agencia de la región de la Araucanía, yo ya he dado la instrucción de que se inicie el proceso de cobro a través de un procedimiento administrativo y que se comience a evaluar por un equipo de abogados que tiene la agencia
a evaluar las acciones judiciales si corresponde una acción civil o puede dar pie al inicio de una acción penal. Gobernador, le cambio el tema, imposible conversar con usted sin hablar de seguridad y en la macrozona sur, con un estado de excepción que está muy cerca ya de cumplir 4 años. Recién el Congreso aprobó la primera prórroga bajo la administración del presidente Kast. ¿Sigue siendo una herramienta eficaz o ya muestra señales de desgaste? Debiéramos por lo menos cambiarle el nombre y dejar de ser un estado de excepción. Yo creo que lo primero es decir que no se trata ya de un estado de excepción, que de hecho en la práctica se ha producido una cosa muy curiosa, que es reformar de hecho la Constitución, transformando un estado de carácter transitorio en uno de carácter permanente. Las prórrogas siempre están establecidas en la Constitución, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, es impensable que un estado transitorio se prolongue por cerca de 4 años. Pero lo dije en su oportunidad siendo diputado, lo dije en su minuto, lo que va a ocurrir en la práctica es que a partir de la instauración de un estado de excepción constitucional, lo que va a ocurrir, dije en la época, es que no se van a abordar los temas de fondo de la situación que lleva a generar condiciones de violencia que el Estado de Chile no ha abordado nunca con seriedad. Entonces, lamenté mucho, me dio mucha tristeza que después del enorme esfuerzo que se hizo transversal políticamente para avanzar en un acuerdo político que en los que estuvo el ex ministro Moreno, en los que estuvo el senador Francisco Buenchumilla y otras personalidades nacionales y regionales, se haya perdido fruto de la poca visión política de entender que las dificultades que tenemos en la Araucanía solo se pueden abordar desde el punto de vista judicial o policial. Este es un conflicto político y como tal no ha sido abordado nunca. Gobernador, yo quiero de alguna manera juntar los dos temas de la conversación y finalmente preguntarle los 8.000 millones que se están investigando y que a usted le gustaría recuperar. ¿Cómo se dimensionan en relación al presupuesto? Por ejemplo, el presupuesto de la región en temas como seguridad, que son tan críticos. Mira, sabes que afortunadamente, y también hay que decir las cosas buenas, afortunadamente tenemos un presupuesto importante en el gobierno regional de la Araucanía. Tenemos el segundo presupuesto de mayor volumen a nivel nacional después de la región metropolitana. Tenemos un presupuesto de 190.000 millones de pesos. Es decir, estamos sorteando estas dificultades porque ya no estamos hablando solo de 8.000 millones, como te comentaba al comienzo, estamos hablando de a lo menos los 49.000 que mencionó el propio fiscal regional y que no se ha investigado. Eso en periodos anuales diferidos, en presupuestos diferidos. En consecuencia, afortunadamente no ha afectado la gestión del gobierno regional hasta ahora. Fuimos el primer gobierno regional que cuando recibimos la instrucción del Ministerio de Hacienda de hacer el recorte del 3% del presupuesto, al día siguiente señalamos que estábamos disponibles para hacer ese recorte y solicitamos que ese recorte del 3% se hiciera desde determinadas partidas que para nosotros eran menos significativas y nos producían menos daño, y que para el Ministerio de Hacienda, en términos de pesos, digamos, era exactamente lo mismo. Eso ya lo superamos, vamos a tener otros recortes probablemente durante el curso de este ejercicio presupuestario, pero no afectan fundamentalmente, estructuralmente, el presupuesto de la región esta situación. Retrasa soluciones, impide hacer más cosas que las que estamos haciendo, pero no nos pone un freno. Es el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por haber conversado con nosotras. Que tenga un buen día, gobernador. Igualmente ustedes. Gracias, Verónica. Gracias, Paula. Buen Adiós. día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Fallida detención de Sergio Galvarino a Pablaza en Argentina. Ocurre justo en la conmemoración de los 35 años del asesinato del senador Guzmán. El gobierno lo calificó como lamentable. El abogado del exfrentista cuestionó la orden emitida. Cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable. Le hicieron firmar por pedido del Ministerio de Seguridad a la jueza Servini una orden de detención, cosas que pasan, es un regalo que le quisieron dar a Kast el lunes que viene y se van a quedar con las ganas. Carabineros frustra a tiros una encerrona en Cerrillos. Hay un delincuente en riesgo vital. Adulta mayor fallecida en su casa en Quinta Normal. Habría sido asfixiada por el hombre a quien arrendaba una habitación. La Fiscalía investiga traspasos por más de 8.000 millones de pesos desde la administración anterior del gobierno regional de la Araucanía. Conversamos con el actual gobernador René Zafirio. Hablamos de un diseño ejecutado durante prácticamente 4 años en la administración anterior, orientado a transferir recursos a entidades privadas bajo el pretexto de superar las dificultades económicas por efecto de la pandemia, y que dichos recursos mayoritariamente terminan en manos de actores políticos, sus familiares o de amistades de quien a la sazón era el gobernador regional. Y nos vamos, llega hasta aquí esta primera edición del Diario de Cooperativa en esta jornada de 2 de abril, Jueves Santo. Hay muchos que están partiendo fuera de su ciudad de origen ya a disfrutar el fin de semana largo. Que estén bien, nos encontramos en cualquier momento. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.